Existe una ley mental que separa a los ganadores de los perdedores. Una ley que transforma el pensamiento en dinero, la intención en resultado, el deseo en logro. Napoleon Hill dedicó 20 años de su vida a estudiar a 500 de los hombres más ricos y poderosos de América para descifrar esa ley. Y lo que descubrió fue devastador. El fracaso comienza en la mente antes de aparecer en la vida. La pobreza se crea primero en el pensamiento, luego en el bolsillo. El miedo nace en la imaginación antes de paralizar la acción. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida siendo esclavas de sus propios pensamientos, sin darse cuenta nunca de que podrían haber sido sus dueñas. ¿Vives en el caos mental o en la claridad de propósito? ¿Tus pensamientos trabajan a tu favor o en tu contra? En este video aprenderás los 3 pasos fundamentales que Napoleon Hill enseñó para transformar el pensamiento en prosperidad. No es motivación, es mecanismo. No es fe ciega, es ciencia de la mente. Y antes de continuar, déjanos en los comentarios una palabra que represente tu estado mental ahora. Caos o claridad. Esto funcionará como un compromiso mental contigo mismo. La mayor parte de la humanidad vive en un estado de caos mental permanente. Piensa una cosa por la mañana y otra por la tarde. Desea algo hoy y se rinde mañana. Hace planes sin decisión. Tiene sueños sin disciplina. Y al final, culpa al destino, a la suerte, al gobierno, a la economía, a los demás. Napoleon Hill descubrió que el hombre común es derrotado no por falta de oportunidad, sino por falta de control mental. La mente indisciplinada es un campo de batalla. Miedo contra coraje, duda contra fe, deseo contra pereza. Y quien no dirige sus propios pensamientos, vive a merced de pensamientos ajenos, de opiniones externas, de circunstancias pasajeras. Eso no es vivir, es ser vivido. Hill percibió algo aterrador. El 98% de las personas nunca toman una decisión definitiva sobre lo que quieren. Flotan, oscilan, esperan, y mientras esperan, la vida pasa, la oportunidad pasa, el tiempo pasa, y lo que queda es arrepentimiento. Piensa ahora. ¿Cuántas veces has cambiado de idea sobre lo que realmente quieres? ¿Cuántas veces comenzaste algo y te detuviste a la mitad? ¿Cuántas veces tuviste un deseo ardiente y lo dejaste enfriar hasta convertirse en cenizas? Esto es el caos, y el caos mental genera caos financiero, caos emocional, caos en las relaciones, porque todo lo que existe fuera de ti fue creado primero dentro de ti. Pero hay una salida, hay un camino del desorden al orden. Del pensamiento disperso al pensamiento enfocado, del deseo vago al propósito definido. Y ese camino tiene 3 pasos, 3 leyes mentales que Napoleon Hill extrajo de la mente de los mayores triunfadores de la historia. Leyes que funcionan para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque no dependen de la suerte, dependen de la decisión, del enfoque, de la fe aplicada. Y hay una de esas leyes que pocos conocen, pero que lo cambia todo. Napoleon Hill no era un filósofo de Torre de Marfil, era un investigador de la mente humana. En 1908, Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo, desafió a Hill a descubrir la fórmula del éxito. Carnegie creía que el éxito no era un accidente, era ciencia, y que si alguien lograba descifrar los principios mentales que conducen a la riqueza, podría enseñar al mundo entero a prosperar. Hill aceptó el desafío. Pasó 2 décadas entrevistando a Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller, Alexander Graham Bell y cientos de otros gigantes. Y lo que encontró no fue talento excepcional. No fue suerte, no fue herencia. Lo que encontró fue un patrón mental, una forma específica de pensar, creer y actuar. Y ese patrón podía aprenderse, podía replicarse, podía transmitirse. El resultado de esa investigación fue publicado en 2 libros que cambiaron millones de vidas. La ley del triunfo y Piense y hágase rico. Estos no son libros de autoayuda, son manuales de dominio mental, son códigos de poder personal. Y el mecanismo central que Hill descubrió es simple, pero brutal. Pensamiento dirigido más fe inquebrantable más acción persistente es igual a logro inevitable. Esto es ley, no es opinión. No es teoría, es ley mental. Funciona siempre, para todos,
sin excepción. El problema es que la mayoría de las personas falla en al menos uno de estos tres elementos. Piensan, pero sin dirección. Creen, pero sin convicción. Actúan, pero sin persistencia. Y luego culpan al método cuando el problema está en la aplicación. Hill percibió que los grandes triunfadores tenían algo en común: autodominio. No eran esclavos de las emociones, no eran rehenes de las circunstancias, no eran víctimas de sus propios miedos, eran dueños de sí mismos. Y cuando te dominas a ti mismo, dominas el mundo que te rodea, porque el mundo exterior es siempre un reflejo del mundo interior. Ahora vamos a lo que interesa: los 3 pasos que Napoleon Hill enseñó para salir del caos mental y entrar en la claridad de propósito. 3 movimientos internos que transforman el pensamiento en prosperidad. El primer paso es definir con absoluta exactitud lo que quieres. Hill llamó a esto propósito definido, y fue implacable en este punto. No puedes alcanzar un objetivo que no ves. No puedes conquistar algo que no puedes nombrar. La mayoría de las personas quiere ser rica, pero no sabe cuánto. Quiere ser feliz, pero no sabe cómo. Quiere éxito, pero no define lo que eso significa. Esto no es deseo, es niebla mental, y la niebla no genera movimiento, genera parálisis. Napoleon Hill dijo que todo gran logro comienza con una decisión definida sobre un objetivo definido, no un deseo vago, no una esperanza tímida, una decisión firme, clara, específica. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuándo quieres ganar? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? Estas 3 preguntas destruyen la ilusión y crean enfoque, porque cuando defines con claridad, la mente deja de divagar y comienza a trabajar. Se organiza, se alinea, encuentra caminos, pero mientras no decides, la mente se queda perdida esperando órdenes, y sin orden interna, no hay conquista externa. Piensa ahora, ¿tienes un propósito definido o una voluntad difusa? ¿Sabes exactamente lo que quieres o estás esperando que la vida decida por ti? Porque la vida no decide, tú decides, y la decisión crea el destino. El segundo paso es alimentar la mente con fe. Hill llamó a esto fe aplicada, y no estamos hablando de fe religiosa, estamos hablando de convicción mental, de creencia absoluta en la realización de lo que has decidido. Porque puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no crees que va a funcionar, el plan muere. La duda es veneno para la acción. Paraliza, retrasa, sabotea. Y la duda viene de una mente que no ha sido entrenada para creer. Napoleon Hill descubrió que los grandes triunfadores cultivaban la fe de forma deliberada. No esperaban sentir fe, creaban fe. ¿Cómo? Repitiendo afirmaciones, visualizando resultados, actuando como si ya hubieran logrado. Programaban la mente para creer. Y cuando la mente cree, el cuerpo actúa. Y cuando el cuerpo actúa, el resultado aparece. Hill decía que los pensamientos mezclados con fe se convierten en órdenes para la mente subconsciente. Y la mente subconsciente trabaja 24 horas al día organizando recursos, atrayendo oportunidades, generando ideas, pero solo obedece órdenes claras, cargadas de emoción y repetidas con frecuencia. Si alimentas tu mente con miedo, organiza el fracaso. Si la alimentas con fe, organiza el éxito. Así de simple. Y aquí está el secreto. Tú controlas lo que entra en tu mente. Tú eliges en qué creer. Tú decides qué repetir. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas programa su propia mente para el fracaso? Porque no saben que están programando. Creen que son los pensamientos, pero no lo son. Son quienes eligen los pensamientos. Y esa es la diferencia entre libertad y esclavitud mental. El tercer paso es actuar con persistencia organizada. Hill descubrió que el conocimiento sin acción es una ilusión. El deseo sin movimiento es una fantasía. Y que la mayor parte de las personas se rinde en el momento exacto en que el éxito estaba a punto de aparecer. Se detienen un paso antes de la meta. ¿Por qué? Porque encontraron resistencia. Porque tuvieron un revés. Porque alguien dijo que no iba a funcionar, y entonces la mente débil se rinde, desiste, vuelve a la zona de confort. Pero Hill percibió que los grandes triunfadores tenían una cualidad innegociable: persistencia. No se detenían, no se rendían, no aceptaban el no como respuesta final, ajustaban,
cambiaban la táctica, lo intentaban de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que funcionaba. Thomas Edison lo intentó 10,000 veces antes de inventar la bombilla. Henry Ford quebró 5 veces antes de crear la Ford Motor Company, y todos ellos tenían algo en común. Sabían que el fracaso temporal no es un fracaso permanente, es retroalimentación, es información, es parte del proceso. Hill dijo algo devastador: la mayoría de las personas se rinde en el primer, segundo o tercer intento, pero el éxito generalmente aparece en el 10º, en el 20º, en el 100º, y solo quien persiste llega allí. La persistencia no es talento, es decisión, es disciplina, es negarse a aceptar la derrota. Y cuando combinas un propósito definido con fe aplicada y persistencia organizada, te vuelves imparable, porque la vida cede a quien no cede, el universo abre camino a quien no se detiene, y el éxito se rinde a quien no desiste. Déjame contarte una historia. En 1930, un hombre llamado Edwin Barnes decidió que se convertiría en socio de negocios de Thomas Edison. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía formación, pero tenía una decisión. Y esa decisión era tan fuerte, tan clara, tan definida, que logró visualizar el resultado como si ya hubiera sucedido. Barnes fue a la fábrica de Edison y pidió una oportunidad. Edison miró a aquel hombre sin recursos, sin experiencia, y vio algo diferente. Vio determinación. Le dio un empleo como limpiador. Barnes aceptó, porque sabía que aquello era el comienzo, no el fin. Trabajó, observó, aprendió, y cuando Edison lanzó una nueva máquina de dictar, que nadie creía que se vendería, Barnes se ofreció a venderla, y vendió tanto que se convirtió en el distribuidor exclusivo, y luego socio de Edison. Todo comenzó con una decisión definida. Fue alimentado por una fe inquebrantable y se concretó por persistencia. Esa es la fórmula, ese es el camino, y está disponible para cualquier persona que tenga el coraje de aplicarlo. El precio de la indecisión es alto. Es una vida entera de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta, de potencial desperdiciado, pero el precio de la decisión es aún mayor. Es responsabilidad, es compromiso, es renunciar a la excusa y tomar el control. Y la mayoría de las personas prefiere la ilusión del azar a la realidad del poder personal, porque el poder personal asusta, porque el poder personal exige, porque el poder personal no acepta la mediocridad. Pero hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre estos 3 pasos. No funcionan de forma aislada, se alimentan mutuamente, son interdependientes. Son un sistema. Cuando defines el propósito, la fe crece. Cuando la fe crece, la persistencia se vuelve natural. Y cuando persistes, el propósito se fortalece. Es un ciclo, un mecanismo interno de amplificación de poder. Y Napoleon Hill lo llamó mente maestra. Descubrió que cuando alineas pensamiento, emoción y acción en torno a un único objetivo, creas una fuerza mental que no puede ser detenida. Una fuerza que atrae recursos, que genera oportunidades, que transforma obstáculos en peldaños. Pero hay un enemigo invisible que debe ser enfrentado. Un enemigo que vive dentro de ti y sabotea cada intento de crecimiento. Hill pasó años estudiando a este enemigo y concluyó que es responsable de más fracasos que todas las crisis económicas, todas las guerras y todas las enfermedades juntas. Este enemigo tiene nombre: miedo. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo al rechazo, miedo a perder lo que tienes, miedo a no conseguir lo que quieres. Y el miedo no es real, es creado, fabricado por la imaginación, alimentado por la repetición mental, fortalecido por la inacción. Hill percibió que el miedo y la fe no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Es uno o el otro. O crees en la posibilidad o crees en el fracaso. Y la creencia que alimentas es la que se manifiesta. Por eso los grandes triunfadores cultivaban la fe de forma obsesiva. Llenaban la mente con imágenes de éxito, con afirmaciones de poder, con pruebas de que era posible. Y cuando el miedo aparecía, no luchaban contra él, lo sustituían. Porque no vences el miedo con fuerza, vences el miedo con enfoque, cuando la mente está ocupada con un propósito definido.
No queda espacio para la duda. Cuando estás actuando, no hay tiempo para dudar. Y cuando persistes, el miedo se cansa antes que tú. Hill también descubrió algo perturbador sobre el ambiente mental. Percibió que la mayoría de las personas vive rodeada de influencias negativas, amigos que desalientan, familiares que dudan, colegas que critican, y esas voces externas se convierten en voces internas. Empiezas a repetir en tu mente lo que los demás dijeron, y cuando repites algo lo suficiente, empiezas a creerlo, y cuando crees, actúas en consecuencia. Este es el mecanismo de la derrota. Por eso Hill fue radical al hablar de asociación. Dijo que necesitas elegir cuidadosamente con quién convives, porque los pensamientos son contagiosos, las creencias son transmisibles, y si pasas tiempo con personas que no creen en nada, dejarás de creer en todo. Pero si te rodeas de personas con propósito, con disciplina, con fe aplicada, te fortaleces, te expandes, te transformas, y esta no es una elección egoísta, es una elección estratégica. Porque no puedes elevar a más a nadie si te estás hundiendo. No puedes inspirar a nadie si estás desanimado. No puedes liderar a nadie si estás perdido. Primero te fortaleces a ti mismo. Luego fortaleces a los demás. Primero te dominas a ti mismo. Luego enseñas el dominio. Y esto comienza con la decisión consciente de proteger tu mente, de filtrar lo que entra, de elegir lo que se queda, de cultivar lo que crece. Napoleon Hill enseñó que la mente humana es como un jardín. Si plantas y cuidas, cosechas flores y frutos. Si abandonas, crece maleza. Y la mayoría de las personas ha abandonado su propio jardín mental. Ha dejado crecer la mala hierba del pensamiento negativo. Ha dejado brotar espinas de autocompasión. Ha dejado pudrir las semillas del potencial. Y luego se queja de la cosecha. Pero la ley es clara. Cosechas lo que siembras. Siempre, sin excepción. Si siembras miedo, cosechas parálisis. Si siembras duda, cosechas fracaso. Si siembras quejas, cosechas miseria. Pero si siembras propósito, cosechas dirección. Si siembras fe, cosechas coraje. Si siembras acción, cosechas resultado. Y lo más poderoso de todo, puedes cambiar la siembra en cualquier momento. No estás condenado por la cosecha pasada. Puedes empezar de nuevo hoy, ahora, en este instante. Hill decía que la mente acepta cualquier sugerencia que repitas con convicción. Esto significa que puedes reprogramar completamente tu forma de pensar. Puedes sustituir creencias limitantes por creencias expansivas. Puedes cambiar patrones de derrota por patrones de victoria. Puedes transformar la identidad mental de fracasado a triunfador. Y cuando cambias la identidad, cambias el comportamiento. Cuando cambias el comportamiento, cambias el resultado. Y cuando cambias el resultado, cambias la vida. Pero esto exige algo que la sociedad moderna odia: disciplina, repetición, compromiso diario con el entrenamiento mental. No es glamoroso, no es rápido, no se puede subcontratar. Eres tú, solo, todos los días, eligiendo conscientemente lo que vas a pensar, creer y hacer. Es despertarse y reafirmar el propósito. Es enfrentar el miedo y actuar de todos modos. Es persistir cuando todo dice que te rindas. Es mantener la fe cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. Esto no es para todos. Y no hay problema, la mayoría continuará en piloto automático. Continuará reaccionando en lugar de crear. Continuará culpando en lugar de construir. Pero tú no tienes por qué ser la mayoría. Puedes elegir ser la excepción. Y ser la excepción no tiene nada que ver con el talento. Tiene que ver con la decisión, con el enfoque, con el control mental. Hill estudió a personas comunes que se volvieron extraordinarias. Y todas ellas tenían una cosa en común. Decidieron que la vida no les iba a pasar a ellas. Les iba a pasar a través de ellas. Que el destino no iba a ser impuesto. Iba a ser creado. Que el futuro no iba a ser esperado. Iba a ser construido. Y la herramienta para construir el futuro es la mente, nada más. La mente dirige el cuerpo ejecuta la acción genera el resultado, y el resultado moldea la realidad. Todo comienza en la mente, todo termina en la mente, y quien controla la mente lo controla todo. Entonces la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque tiene un precio.
El precio de la claridad mental es la renuncia al caos confortable. El precio de la fe aplicada es la muerte de la duda familiar. El precio de la persistencia es la negativa al aceptar la excusa fácil. Y mucha gente no quiere pagar. Prefiere quedarse en la ilusión de que las cosas mejorarán solas, de que un día la suerte llamará a su puerta, de que alguien vendrá a resolverlo. Pero nadie viene. La suerte no llama. Las cosas no mejoran solas. Lo que mejora eres tú. Y cuando tú mejoras, todo a tu alrededor mejora. Porque el mundo exterior refleja el mundo interior. Siempre ha sido así. Siempre será así. Napoleon Hill dedicó toda su vida a probar esto, a mostrar que el éxito no es un accidente, es una consecuencia de pensamiento dirigido, fe inquebrantable y acción persistente. Del caos a la claridad. Ese es el camino, y nadie puede recorrerlo por ti. Ahora tienes una elección. Puedes continuar en el caos mental, esperando que algo cambie, o puedes entrar en la claridad de propósito y hacer que algo cambie. Napoleon Hill enseñó que quien controla sus propios pensamientos, controla su propio destino, y quien no los controla, vive a la deriva. Si has llegado hasta aquí, no fue por accidente, fue porque algo dentro de ti sabe que hay más, sabe que puedes más, sabe que la vida que tienes hoy no es la vida que necesitas tener mañana. Así que decide, define, cree, actúa y no pares nunca. Si este video despertó algo en ti, deja un comentario diciendo cuál de los 3 pasos aplicarás primero: propósito, fe o persistencia. Esto fortalecerá el compromiso contigo mismo. Y suscríbete al canal, porque no llegaste aquí para consumir contenido, llegaste aquí para transformarte. Y la transformación exige repetición, inmersión y decisión consciente. No eres lo que las circunstancias dicen que eres. Eres lo que tu mente cree que eres. Y la mente puede ser entrenada, puede ser disciplinada, puede ser dirigida. Napoleon Hill lo probó. 500 de los mayores triunfadores de la historia lo probaron. Y ahora es tu turno. Porque el éxito no es suerte. El éxito es ley. Ley mental. Ley de causa y efecto. Ley de pensamiento y resultado. Y cuando dominas la ley, dominas la vida. La verdadera riqueza no está en el dinero, está en la mente que crea el dinero. El verdadero poder no está en las circunstancias, está en la capacidad de moldear las circunstancias. Y la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, está en querer lo que decides. Eres un pensador, un creador, un arquitecto de tu propia realidad. Y cuanto antes asumas esto, antes la vida comenzará a responder. Del caos a la claridad. Del pensamiento a la prosperidad. Ese es el camino. Ese siempre ha sido el camino. Y ahora lo sabes.